Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el Campeonato Mundial de Ajedrez realizado en la ciudad argentina de Buenos Aires el año 1927 entre el campeón del mundo y defendiendo la corona, el cubano José Raúl Capablanca, y el aspirante al título mundial, el ruso-francés Alexander Alekhine. Pasamos a ver a continuación la partida número 22, jugada en el Club Argentino de Ajedrez el 28 y 31 de octubre de 1927. Digo 28 y 31 porque esta partida fue suspendida el día 28 y reanudada el 31 de octubre. Corresponde una apertura cerrada, defensa ortodoxa, Alekhine con las piezas blancas y Capablanca con las piezas negras. La partida se inicia de la siguiente manera: D4 comienza el juego Alekhine, caballo F6, Capablanca, C4, E6, caballo C3, D5, alfil G5, caballo B, D7, E3, alfil E7, caballo F3, enroque corto, torre C1, C6, alfil D3, D por C4, alfil por C4, caballo D5, alfil por E7. Este cambio es inevitable en la variante primitiva de la partida Alekhine-Baghdad Post-Mouse 1923. Se jugó en vez de la textual la jugada caballo E4, permitiendo a las negras lograr algo más que igualdad después de F6. Si alfil H4 vendría dama A5 jaque, pero alfil H4 jugó G5, alfil G3, F5, alfil G3, F5, con ventaja decisiva de las negras. Entonces, alfil por E7, dama por E7, caballo E4. La jugada encontrada por Capablanca durante este match, caballo 5, F6, buena jugada. Sobre otros detalles de esta apertura, le explicamos a los interesados en haber visto este match a lo largo de lo explicado en las partidas 6, 16, 18 y 20 que han sido comentadas anteriormente. Caballo G3, dama B4 jaque, buena jugada. Este jaque iguala y simplifica aparentemente los juegos. A la hora actual es preferido la movida E5, enroque corto, E4, caballo D2, caballo B6, alfil B3, alfil E6, que hemos propuesto en lugar de alfil G4. Jugada en la partida de Col Sultan Beige el año 1926 y concede a las negras un juego satisfactorio. Entonces, dama B4, dama D2, dama por D2 jaque, rey por D2, torre D8, torre H D1. Bueno, en esta movida torre D8, esta variante se conoce desde entonces en la teoría. A pesar del cambio de las damas, queda tensa la posición resultante. Las blancas tratarán de realizar su ventaja de espacio y simultáneamente evitarán que las negras se liberen. El concepto clásico de la torre H D1. La primera novedad: hasta este momento la partida era igual a la 20, pero el doctor Alekhine, que en cada partida intentaba mejorar ligeros detalles estratégicos, poniendo de manifiesto su espíritu estudioso, ejecuta esta jugada que considera excelente, comentaba Roberto Grau. Cambio de táctica: en la partida 18 las blancas jugaron rey E2 y en la partida 20 movieron alfil D3. Los que han seguido y están suscritos a mi canal han podido ver ambas partidas. Entonces, estamos en la partida número 22. Entonces, torre H de 1, B6,
Si C5, seguiría rey E2, C por D4, torre por D4, seguido de alfil G5, B5 y caballo E5. Con buenas perspectivas, según grado. Y si 15 E5, que ha sido indicada como más agresiva, puede darse esta variante. Rey E2, E por D4, torre por D4, torre F8 con igualdad. Pero las blancas pueden responder atrevidamente de la siguiente manera. E5, D por E5, caballo por E5, jaque, a la descubierta, rey C3, torre E8, caballo por E5, torre por E5, torre D8, torre E8, torre C D1, rey F8, E4, rey E7. Si torre por D8, vendría torre por D8, jaque, rey E7, torre H8. Seguido de E5. O alfil G4, torre por A8, alfil por D1, torre por E8, jaque, rey por E8, F3, alfil A4, B3, alfil B5, alfil por B5, etcétera, con ventaja. Y tenemos torre 8, D2, alfil E6, alfil por E6, rey por E6, torre D6, jaque, rey E7, caballo F5, jaque, rey F8, F3 con ventaja posicional. O sea, todas esas variantes para que ustedes se puedan dar cuenta de la ventaja de espacio que tienen las blancas. Entonces, retrocedemos a la movida B6, última jugada de las negras. E4, ganando espacio en el centro, alfil B7, E5, caballo E8, rey E3, rey F8. En la partida de 16, Capablanca jugó C5 y algunas movidas después estaba netamente en desventaja. El aproche del rey siguiendo la posición como en esta partida, y otras lo señalan, debe permitir a las negras hallar los medios de defensa suficientes, comentaba Lequín, a través del rey F8. Esta posición se produjo varias veces en este match, con lo cual los rivales ensayaron varias continuaciones. La siguiente maniobra de Alekhine le posibilitó situar un caballo en una importante casilla central. Entonces, caballo G5. Aquí puede jugarse también H4, para lo cual debe verse la partida 28, que más adelante vamos a comentar. Estamos en la 22. La textual tiene la ventaja de asegurar con la maniobra una posición durable a las blancas en el centro, comentaba Alekhine. Entonces, caballo G5, H6, caballo 5, E4. La partida representa y probablemente la última palabra en juego exacto en esta variante particular del gambito de dama. En esa época comentaba Yates y Winter, dos grandes maestros británicos. Rey E7, F4, amenazando F5, la respuesta a las negras es forzada. F5, caballo C3. Si las blancas hubiesen tomado al paso, las negras obtendrían rápidamente por la posesión de su casilla blanca en D5. Me refiero a esto.
inmediatamente la casilla de 5 con igualdad. Entonces, caballo C3, caballo C7, caballo G, E2, aquí H4, igualmente debe considerarse para trabar el contrajuego negro que se iniciará con G5, comentaba Alekhine. Caballo G, E2, G5, buena jugada. Muy bien jugado, Capablanca se adelanta a los acontecimientos y con este avance de iniciativa troncha el plan de las blancas que consistía en abrir brecha en el ala del rey mediante G4, las blancas. Comentaba Grau. H4. Buena jugada, si en vez de la textual se hubiese jugado G4 hubiese venido G por F4, caballo por F4, sí, rey por F4, F por G4, rey por G4 y C5. Con buena posición y con caballo por F4 se rompe, ¿no es cierto?, la cadena de peones contrarios. ¿Ah? Entonces acá tenemos G3, G4. En caso que el blanco jugara esa línea con G3. Nada de particular promete después del cierre G4. Las negras debían responder a la textual simplemente, me refiero a esto, con G por H4, con lo cual igualaban fácilmente, como por ejemplo torre H1, torre G8, torre por H4, torre por G2, torre por H6, torre A, G8, torre H7 jaque, torre 8, G7, si rey D8, A4, con ventaja de las blancas. Torre 8, G7, torre por G7, rey por G7, torre G1 con tabla. Entonces veamos G4, bloqueando el juego en ese sector. Mejor que, decía Winter y Yates, es mejor que esta movida, G4. Esta jugada, al contrario, Alekhine comentaba que esta jugada pone a las negras en inútiles dificultades, puesto que el caballo blanco posee de nuevo la casilla G3 y las blancas pueden contar con diferentes amenazas de sacrificio en la casilla E6 y F5. Ese es el problema. Entonces, caballo G3, A5. Buena jugada, una interesante tentativa sobre el otro flanco. Alfil B3, las negras pueden responder a A4 con B5. Buena jugada, A por B5, caballo B6, etcétera, quedando bien. Entonces tenemos alfil B3, torre A C8 para jugar B5. Esto lo pueden ver después comparando estas posiciones con la partida número 24 que pasaremos a ver en breve tiempo más. A3, torre F8. Evidentemente las diversas posibilidades de sacrificio son molestas para las negras, como D5 con el sacrificio de una pieza y también alfil por E6 seguido de D5. Por esta razón cubre la casilla, ejemplo, F5, con el movimiento de la torre. Torre de 2, alfil A8. Esta jugada de espera
arruina la esperanza de trabajar eventualmente sobre la columna B, comentó Alekhine. Las negras preparan una irrupción mediante C5. La siguiente jugada de las blancas es clave de una contracombinación. Torre D, C2. Al jugar esta modesta jugada, era necesario calcular muy bien las complicadas consecuencias del avance C5. Hubiera sido más prudente impedir por el momento C5 jugando alfil A2, comentaba Alekhine. Torre D, C2, C5. Buena jugada. Aprovechando el abandono de la columna D por la torre blanca, las negras hacen esta movida largamente preparada. Si bien la apertura de juego provoca inmediatamente complicaciones extraordinarias y, por cierto, imprevistas para ambos contendores, esta movida, jugando exactamente la continuación, debería llevar a la liberación deseada por las negras, comentaba Alekhine. D por C5, caballo por C5. Esta toma, que parece la más indicada, conduce a las negras al borde del abismo. Era correcto haber jugado B por C5, por la cual, a pesar de los peones aislados, las negras obtendrían un contrajuego suficiente con la ocupación de la columna B y por la dominación de la casilla blanca D5. La mejor continuación hubiese sido para las blancas caballo H5, variante otorgada por Alekhine. De caballo por C5, caballo A4. Las negras no pueden tomar el caballo a causa de, lo vamos a mostrar acá, torre C7 jaque, torre por C7, torre por C7 jaque, rey C8, torre A7, alfil C6, alfil por E6, etc. Ni tampoco jugar caballo por B3 debido a torre por C7, torre por C7, jaque, torre por C7, mejor dicho, recién jaque, rey D8, torre C3 y las blancas ganan, ¿no? Una línea complicada para el negro. Entonces tenemos caballo A4, caballo 7, A6 y ahora alfil por E6. La punta oculta de esta difícil combinación se revela en la glosa de la jugada 34 de las negras, que lo vamos a comentar. Decía Alekhine: con este sacrificio de una pieza menor se procuran unos peones pasados que aseguran la victoria. Rey por E6, caballo por B6, torre B8. Aquí las negras pudieron recuperar juego con torre C D8. Por ejemplo, torre por C5, si caballo por A8 venía torre de 3 jaque, rey F2, torre por A8, B4, A por B4, A por B4, caballo por B4, torre por C5, torre A2 jaque, caballo E2, torre D, D2. Y las negras ganan. Entonces pasamos a torre por C5, caballo por C5, torre por C5, torre B8, si alfil por G2, torre por A5, con ventaja. Torre B8, caballo A4, torre F C8, torre por C8, torre por C8, B4, A por B4, A por B4, con un final un poco mejor, pero casi inganable por las blancas. La jugada realizada debió hacer perder la partida a las negras, comentó Alekhine. Esta movida, torre B8. Caballo por A8, torre B3, jaque. Desde un punto de vista práctico, puede ser que sea lo indicado mostrar
línea de juego, la línea de juego ganadora de las blancas. Después de torre por A8 venía caballo E2. Después de esto no existe más que una sola y única movida blanca que mantiene la ventaja y es caballo E2. Contra la triple amenaza, caballo, viendo la posibilidad de colocar el caballo negro en la casilla D4, jaque, y se empiezan a caer los peones blancos y la amenaza de las negras sería más o menos interesante. Pero con esta jugada de las blancas, esta jugada, digamos, la amenaza del blanco, ¿no?, de las negras, es caballo D4 y se cae todo. Y ya no hay defensa contra B4. Esa era la línea interesante, pero vamos a mencionar que y eventualmente las negras tienen otra parada que si hubiese jugado esto, A por B4, A por B4, caballo por B4, torre por C5, torre A3 y nuevamente volvemos a línea ventajosa para las negras. Pero después caballo E2, caballo B3, torre C6 jaque, rey E7 y torre D1, seguida de torre D6 o torre por A6, H6 y el ataque blanco es decisivo. Hace falta hacer notar que acá lo vamos a colocar. A ver. Que B4 en vez de caballo E2 es una grave falta, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos por lo que acabo de mostrar. El cambio acá. Por esto. Perdón. A por B4, A por B4, caballo, torre por torre A3 seguido de caballo D5 con ataque ganador de las negras. ¿Cómo cambia la posición con una pura jugada equivocada? Torre B3 jaque. Y acá Alekhine juega torre C3, torre por C3 jaque, y la respuesta de Alekhine es realmente maravillosa de problema. B por C3. Capablanca ha debido subestimar esta poderosa jugada que asegura a la torre blanca la incursión sobre la sexta línea. Después de torre por C3 venía torre por A8, B4, A por B4, A por B4, caballo por B4, torre por C5, torre A3 jaque, rey E2, si rey F2, caballo D3, rey F2, caballo D3, y las negras tienen netamente la ventaja y ganan. Entonces, B por C3, torre por A8, torre D1, torre F8. Triste necesidad, pues si caballo B7, torre B1 y la entrada de la torre es decisiva. Entonces, torre F8, torre D6 jaque, rey E7, torre por H6, caballo C7, torre H7 jaque, rey D8 y el momento en la movida 40 de ser aplazada la partida y Alekhine tenía que colocar la jugada secreta. En este momento se interrumpió el juego para haberse cumplido las 5 horas reglamentarias y el doctor Alekhine dejó su jugada 41 bajo sobre, aplazándose la continuación de la partida. La posición es netamente favorable al desafiador
y debe tener la fuerza suficiente como para ganar. No obstante, el doctor Alekhine, justamente en la jugada siguiente a la que dejó en el sobre, cometió un serio error que le quitó todas las posibilidades de victoria. Fuerza es confesar, sin embargo, que Capablanca jugó el final en magistral forma, agotando todas las posibilidades defensivas de la posición. Este comentario se debe a Roberto Grau, que era uno de los tantos ayudantes de Alekhine. Y esta partida para mí realmente está maravillosamente bien jugado por parte de Capablanca, con 2 derrotas, digamos 2 puntos menos a su haber, y sin embargo prácticamente casi perdido se defendió magistralmente. Lo sucedido el lunes, desde el viernes 28 de octubre a las 24 horas, en que fue suspendido el juego, dejando la jugada secreta el doctor Alekhine hasta el lunes 31 a las 19, la partida quedó aplazada a pedido de Capablanca, contra lo que era habitual en el desafiador, que solía llegar a la sede del club una media hora antes de iniciarse los cotejos. Ese día lunes se presentó en cuanto a la ordenanza. José Vázquez franqueó la entrada a las 17 horas y pidió un refresco al concesionario Antonio López, pues todavía no habían llegado sus empleados. Hemos nombrado de paso a 2 extraordinarios servidores, comentaban los argentinos, laboriosos y fieles cumplidores por encima de toda ponderación, consustanciados de tal manera con la entidad y sus asociados que solo dejaron el servicio cuando los años, gravitando sobre su hombro, lo hicieron merecedores de un bien ganado retiro. Una hora después de haber llegado el doctor Alekhine, el club estaba tan concurrido como en un día de asueto. La expectativa era muy grande. Todos los diarios, casi sin excepción, daban el final como muy favorable para las blancas, que tenían un caballo menos, pero 6 peones, 3 de ellos pasados, que compensaban frente a los 3 bloqueados de las negras. Alekhine se paseaba entre las mesas en cuyos tableros los aficionados estaban analizando la partida suspendida, y de vez en cuando sugería alguna jugada o maniobra que ganaba otro peón. Dijo a varios de los presentes que había analizado 105 variantes, cómodamente instalado en el roof garden de su hotel, mientras su esposa las anotaba en un cuaderno. Y cuando no ganaba un peón más, ganaba 2, lo cual era suficiente ventaja como para asegurarle el punto, que sería el quinto. Faltaban 5 minutos en el reloj del salón principal del club, regalo de los presos de la Penitenciaría Nacional, que asistieron a los cursos de ajedrez que dictaron en ese establecimiento los maestros Benito A. Villegas y Julio A. Lynch, por indicación del benemérito presidente don José Pérez Mendoza. Cuando el desafiador, viendo que aún no había llegado su rival, subió al segundo piso, donde ya estaban el juez del match, doctor Querencio, y los padrinos Ibáñez y Delestam. Capablanca llegó al club unos 15 minutos más tarde, cuando hacía más o menos ese tiempo que se le había puesto en marcha su reloj, penando su ausencia. Pidió tablero y juego y un cuarto donde pudiera retirarse para analizar. A todo esto, el doctor Alekhine no tardó en ser enterado de lo que ocurría y protestó ante el juez por lo que consideraba una irregularidad, replicándole el aludido que no había sanción posible y que él mismo había puesto en marcha el reloj del ausente, única acción que contemplaba el reglamento. Al reanudarse la partida con la presencia de Capablanca y abrir el sobre, el reloj de este marcaba 19:45 y tenía 15 minutos hasta la movida 56, de acuerdo al control de tiempo. La movida secreta C4. Después de que las blancas han tomado la casilla D5, deben ganar fácilmente, comentó Alekhine. Es la jugada contenida en el sobre, que resulta evidentemente forzada a causa de la amenaza caballo D5 por parte de las negras, seguido de caballo por F4. Los estrategas consideraron que en este final Capablanca muy difícilmente conseguiría la nulidad. Puede hacerse el balance de la profunda y múltiple combinación efectuada por Alekhine. Las blancas tienen 3 peones libres por el alfil sacrificado, mientras que los peones negros son débiles y pueden ser fácilmente atacados. Las piezas del segundo jugador se han quedado atrás y han tomado posiciones pasivas. En una victoria de las blancas no hay duda de eso, comentaba la movida de Capablanca.
caballo 7, E6. Buena jugada. Aunque se emplearan otras movidas como caballo 4, digamos caballo 5, E3 o rey C8, las negras no pueden salvarse, comentaba Leguín. Pero veremos qué pasa a continuación. Torre A7. Una jugada arrogante con la cual las blancas se desvían inútilmente de su plan y regalan una victoria segura. La sencilla jugada caballo E2 hubiera parado la amenaza del contrario, caballo por F4, seguida de caballo E6 jaque y F4. Y además hubiera llevado al caballo blanco decisivamente a la batalla. Por ejemplo, rey C8, caballo C3, torre D8, caballo D5. Y las negras podían rendirse sin arrepentimiento alguno, comentó Leguín. Un error grave que permite a las negras a costa, ¿no es cierto? Volvemos a la movida. Transitoriamente de un peón, aislar la torre blanca y mejorar la de su bando mediante H5. Parece ser que la victoria de las blancas sería inevitable. En nuestra opinión, más simple y sólido era caballo de 2, la que acabo de mostrar, ¿no es cierto? Caballo de 2, anulando las posibilidades de un sacrificio caballo por F4, seguido de caballo E6 jaque, continuando con F4 jaque, comentó Grau. Entonces tenemos torre A7, caballo C7. Buena jugada. La intención de las negras es jugar caballo por peón, la que hemos señalado, seguido de caballo 6 y peón 5. Esto no puede jugarse inmediatamente o en la jugada 44, estamos en la 42, mientras exista la movida torre A1, A8 jaque. De ahí la complicada maniobra de los caballos, opinaban Yates y Winter. Este oportuno retroceso del caballo seguramente no lo previeron las blancas y es en realidad la jugada que da el empate a las negras. Anula a costa de un peón transitoriamente entregado la acción de la torre blanca y la torre queda fuera de foco. Torre por A5, caballo 5, E6, H5. Por esta precipitación las blancas dejan resbalar entre sus dedos definitivamente la última posibilidad de ganar. Todavía la jugada caballo E2 era muy fuerte, bien que la partida pueda ser empatada en el caso de una defensa negra impecable. Por ejemplo, rey D7, caballo D4, caballo por D4, torre por D4, torre B8, torre A7, rey C6, E6, rey B6, torre A4, caballo E6, jaque, por E6 jaque, rey E5, torre E8, rey por F5, G3. Buena jugada. Y las blancas no llegan a coordinar a tiempo sus piezas, su fuerza. Esta línea la brindó el mismo Alexander Alekhine, enojándose por su jugada H5. Rey B7. Capablanca se defiende de una manera admirable. La jugada realizada tiene la finalidad de evitar el cambio de su torre después de la salida de su caballo de C7. H6. Ahora ya no pueden las blancas detener la pendiente amenaza. Si caballo E2, torre H8.
Bien. Entonces, H6, caballo por F4, brillante. Empiezan las jugadas magníficas de Capablanca en pos del empate. En este momento de la partida, la capacidad de Capablanca se pone en toda su evidencia. Rey por F4, caballo E6 jaque, rey E3, F4 jaque, rey F2, F por G3 jaque, rey por G3, torre H8. Las blancas tienen ahora 4 peones por el caballo, equivalencia por lo general más que suficiente. No obstante, el azar del ajedrez los ha dispersado por todo el tablero, privándolo de todo valor. La victoria no es más probable. Entonces, torre de 5 jaque. Mencionaremos que si torre A7 jaque, caballo C7. E6, rey C6, E7, rey B6. Entonces, torre de 5 jaque, rey E7, C5, torre por H6. Los peones de las blancas han quedado desmembrados y van cayendo uno tras otro. Resulta interesante esta cacería en que se empeña con singular fortuna Capablanca, comentaba Grau. En esta posición, el conductor de las negras propuso el empate, rechazado con un firme no de Alekhine. Obviamente molesto por haber arruinado la excelente posición. C6, caballo F8, defensa a sangre fría. Si C7, torre C6, así de simple. Yates y Winter comentando eso. Torre C5, quiero mostrarlo, si C7, torre C6, para cualquier detalle. Entonces, torre C5, rey D8, rey por G4, torre G6 jaque, rey F3, rey C7, G4, caballo E6, si torre por C6, torre por C6 jaque, rey por C6, rey E4, y las blancas deben ganar, comentaba Yates con Winter. Sí, porque el caballo le es muy difícil. Acá el rey no puede tener estos peones y la lucha se hace fatal por este peón G. Entonces, importante saber qué pieza conservar sobre el tablero. Torre D5, insistiendo, ¿no es cierto? Caballo F8, si rey por C6, torre de 6 jaque, rey C7, A4, y las piezas negras quedarían trabadas, cortadas. Porque la torre quedaría a la defensa del caballo, no se podría mover, y este peón estaría causando estragos junto con este otro y el avance del rey blanco en algún momento. Entonces, caballo F8, una defensa muy precisa por parte de Capablanca. Torre C5, caballo E6, torre D5, caballo F8, torre A5. El doctor Alekhine no se conforma con el empate, que más adelante tendrá que buscar en situación más precaria y comenzarán a caer los peones blancos, comentaba Grau. Continuar el juego no tiene mayor interés, era mucho más simple empatar la partida repitiendo la jugada, comentó Alekhine. Pero en ese momento estaba totalmente fuera de sí. Torre por C6, rey E4, torre C1, torre A7 jaque, rey C6, torre A6 jaque, rey D7, torre A7 jaque, rey E6, torre A6 jaque, rey E7, A4, caballo D7, torre H6, torre E1 jaque, rey D4, caballo por E5,
A5, caballo por G4, torre A7 jaque, rey D6, A6, torre A1, A7, caballo F6, torre B7, caballo D7, torre B2, torre por A7, torre D2, caballo C5. Las negras no tratan de ganar, evidentemente, pero se vengan de las emociones experimentadas durante el curso de la partida épica. Ahora le toca a Capablanca. Rey C4 jaque, rey C6, torre H2, torre A4 jaque, rey C3, torre G4, rey D2, torre G3, torre H5, rey B5, rey E2, rey C4, torre H4 jaque, rey C3, rey F2, torre D3, torre F4, rey D2, rey G2, torre D5, rey F3, rey D3 y tablas. El tiempo total empleado en la partida fue el siguiente: Capablanca 3 horas y 48 minutos, Alekhine 5 horas y 3 minutos. Es decir, el genio cubano se demoró poco tiempo en su análisis y logró neutralizar la extraordinaria ventaja que tenía Alekhine. Increíble, 46 jugadas después del aplazamiento de la partida y tabla. Era realmente increíble. Hacía unas horas que Alekhine había asegurado que en la variante más favorable las negras llegarían a 22 movidas para perder y firmar a renglón seguido. Capablanca, por su parte, interrogado por los periodistas el viernes al dejar a su contrario pensando la jugada secreta, había dicho que su posición era muy difícil en virtud de tener su torre embotellada, pero que no carecía de posibilidades defensivas. Y en cuanto al sacrificio del alfil en la jugada 32, nos referimos, volvemos acá, alfil por E6, no creía que fuera ganador. Decía el doctor Tarrasch que 3 peones y hasta 4 no compensan el sacrificio de una pieza menor. Tiene que haber algo más que favorezca el holocausto, y el doctor Birman apoyaba esa consideración. El fuerte aficionado de primera categoría, doctor Matías Acalanelli, que analizó con Capablanca algunas variantes, quedó realmente asombrado de la exactitud y rapidez con que consideraba las distintas posiciones resultantes, rechazando algunas variantes luego de indicar: no pueden ser buenas porque entra mi torre en juego y una vez que esto suceda ya no me podrán ganar nunca. Insistía en que lo único importante era que la torre entrara en juego y que los peones blancos nada peligroso tenían que hacer, fuera de caer uno detrás de otro. Al terminar la partida y declararse tabla, el campeón mundial le pide al desafiador que le muestre cómo ganaba el final aplazado. Alekhine, un tanto confuso, ensaya variante tras variante y otras más. Hablan en francés. Je ne vois il le tiempo, dice Capablanca. Oui, oui, replica Alekhine. Y empiezan de nuevo. La rapidez, el golpe de vista de Capablanca es realmente impresionante. Parece un maestro frente a un discípulo un tanto lerdo. En ningún caso la resistencia de las negras se ve quebrada. Finalmente, la impotencia de probar su acerto le hace decir al gran maestro ruso en francés: y por tanto, esto está ganado. Y se va. Al bajar la escalera, pareció en cierto momento que iba a rodar escalones abajo y se agarró fuertemente del pasamano. Estaba como imposibilitado de regir a sus miembros inferiores. Agotado, una vez en el hall donde le esperaba su señora esposa, salieron juntos y otra vez en la escalera de entrada casi rueda si no lo sujeta a su mujer. Capablanca desciende al primer piso y recibe los aplausos de la concurrencia que quiebran por fin su natural reserva, haciéndolos clamar: así jugaba yo antes.
Espero que les haya gustado. Trato de transmitirles las emociones de este extraordinario match mundial, donde para mi gusto Capablanca jamás debió haber perdido el título mundial con Alekhine. Pero así es la vida. Si no atendemos a ciertas circunstancias especiales, podemos pagar caro esto. Y Alekhine, digamos, Capablanca lo pagó caro. No niego que Alekhine es extraordinario jugador, el cual yo aprendí a jugar ajedrez con Alekhine, pero yo me quito el sombrero ante Capablanca, o sea, un genio sin lugar a dudas. ¿Ah? Y el que continuó el camino de Capablanca, indudablemente para mi gusto, es Bobby Fischer, el mejor jugador de todos los tiempos. Espero que nos veamos prontamente con más partidas de este interesante match mundial, y aquellos que lo deseen pueden suscribirse a mi canal en YouTube para que puedan acceder a todas las partidas de este maravilloso match mundial realizado ya por el año 1927 en la ciudad argentina de Buenos Aires. Hasta pronto.